es una de las puertitas para que solo ingresen por atrás, por favor. Muchas gracias. Bien, chicos, me voy a comenzar presentando. Yo soy la doctora Milagro Pomar, soy cirujano oncóloga del Hospital Honorio Delgado. En la parte privada trabajo en la Clínica Valle Sur y en la Liga contra el Cáncer. Soy magíster en salud pública, en cirugía oncológica digestiva y estoy tramitando mi doctorado en administración. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es tumores de intestino delgado. Cuando nosotros hablamos de tumores, ese es un término muy general que puede abarcar tanto lesiones benignas como malignas. Los tumores de intestino delgado vienen a ser las neoplasias del tubo gastrointestinal menos frecuentes, que corresponden más o menos a menos de un 5%. Si nosotros buscamos en la literatura vamos a encontrar diversidad de estadística en relación. Algunos mencionan 1 a 2% y otros mencionan de 3 a 5%. Si hablamos de todos los cánceres, no solamente los digestivos, vienen a representar solamente un 3% de todas las tumoraciones que se presentan. En realidad, un tumor del tracto digestivo a nivel de intestino delgado es un reto al diagnóstico. Y se los digo porque nos ha pasado en el hospital, nos ha pasado que hemos tenido pacientes con tumores de intestino delgado y hemos tenido que hacer múltiples estudios y finalmente hemos llegado por junta médica a decidir hacer una laparotomía y por laparotomía hemos llegado al diagnóstico. Es en realidad un reto el diagnóstico. Y conforme vamos a ir desarrollando la clase se van a dar cuenta por qué. La edad de presentación suele ser de los 65 a los 74 y es más frecuente en varones. Ahora, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una paciente mujer con un tumor de intestino delgado, eso me indicaría un buen pronóstico o un mal pronóstico en relación al paciente. Mal pronóstico, porque es más frecuente en varones. Lo mismo pasa en cánceres de vía biliar. ¿Listo? Los cánceres de vía biliar son más frecuentes en los cánceres de vía biliar, cáncer de vesícula, cáncer de vía biliar es más frecuente en mujeres. Muy bien. Y si se presenta en un varón, ¿qué me implicaría en cuanto a pronóstico? Mal pronóstico. Lo mismo pasa acá. ¿Listo? Entonces, hay factores, cuando ustedes estudien todos los cánceres, van a encontrar factores que son modificables y factores que no son modificables. Obviamente que la raza negra y etnia jesuita no es modificable, ¿no? Ahí se ha visto que hay mayor predisposición de hacer este tipo de cánceres, pero en los últimos años, en los últimos 15 a 20 años, también se ha visto que hay un aumento de la incidencia de estos cánceres de tumores intestinales en nuestra raza hispanoamericana. En la literatura van a encontrar que es más frecuente desde los 50 en adelante, pero se puede presentar desde los 40 a los 90. Obviamente que presentaciones a los 40 o presentaciones a los 90 me va a indicar peor pronóstico en el paciente. Hemos visto que es más frecuente en sexo masculino y que si se presentara una mujer ya me hablaría de un mal pronóstico. Mutaciones genéticas hereditarias como los síndromes de poliposis adenomatosa familiar, Peutz-Jeghers, ¿no? Cowden, todos esos están relacionados, pero eso se ha visto, como ustedes ya también han estudiado, es más frecuente en cáncer de colon que en intestino delgado. Ahora, también se puede presentar en relación con enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca. Cuando se presenta en relación a eso, también el pronóstico es mucho más sombrío. Hay factores modificables. Ahora, alguien me podría decir, en cuanto al factor de riesgo, ¿no? Factores dietéticos. Cuando nosotros hablamos de tumores de intestino delgado, ¿por qué los tumores de intestino delgado son tan infrecuentes? ¿Por qué es más frecuente un cáncer de colon que un tumor de Ilion, por ejemplo? ¿Alguien se ha preguntado eso? Y tiene una respuesta fisiológica. ¿Quién tiene un tránsito más lento? ¿El intestino, lo que pasa por intestino delgado o lo que pasa por colon? Colon. ¿Y lo que pasa en colon es líquido o sólido? Exacto. Por eso es que hay menor incidencia en cáncer de intestino delgado. Porque el flujo, el movimiento, el peristaltismo es mucho más rápido. Entonces, la sustancia líquida tiene menos acción sobre la mucosa para hacer daño. En cambio, en colon, la lesión sólida tiene mayor tiempo para hacer daño en mucosa colónica. Y además, en el intestino delgado, nosotros tenemos el líquido intestinal. ¿Qué tenemos como componentes del líquido intestinal?
que podrían proteger de un cáncer, que se ha visto en fisiología, todos ustedes han llevado oficio. ¿Qué componentes tenemos en el líquido intestinal que pueden protegernos del cáncer? Los estudios nos indican que uno de los componentes que está presente en el líquido intestinal es la prostaglandina A, y se ha visto que esta nos puede proteger frente a las lesiones neoplásicas, ¿no? Entonces, esto es lo que contribuye a que el tumor de intestino delgado sea tan infrecuente, que tiene un peristaltismo rápido, que los componentes líquidos pasan rápido, y otro de los factores es que tiene menos microbiota intestinal, o sea, las bacterias propias del intestino delgado están en menor concentración que las que se encuentran en el colon. Entonces, todo eso favorece a que tenga una menor incidencia en su presentación. Y los demás que son modificables, que están en todos los cánceres, que ustedes ya deben saber, que es el alcohol, el tabaco, la obesidad, ¿no? Se ha visto, igual ustedes han visto eso también en cáncer de colon, ¿no? ¿Qué vitamina favorece a la no presentación de cáncer? Hay otra que es muy conocida, la vitamina E. Y en los fármacos, ¿cuáles ustedes han visto que también favorece a la no presentación de cánceres? ¿Qué fármaco? Que es muy utilizado cuando todos tienen dolor o cuando tienen alguna molestia. ¿Qué es lo que recetan todos? Los aires, ¿no es cierto? Entonces, en los medicamentos, en los modificables, tenemos a las vitaminas y a los fármacos. En la clínica, chicos, es muy importante que nosotros utilicemos, ya nosotros vayamos más o menos deduciendo qué síntomas se va a presentar. En cuanto a los tumores benignos y malignos, en los benignos el síntoma predominante es el dolor, ¿no? Es el síntoma más frecuente que se va a presentar. Ahora, si nosotros hacemos uso de nuestro razonamiento, si yo tengo un tumor en duodeno que está obstruyendo y tengo un tumor en ilio que está obstruyendo, ¿cuál es el que me va a causar mayor dolor? Y tengo otro tumor en yeyuno que también me está obstruyendo, ¿cuál es el que me va a causar mayor dolor? ¿Cuál de los tres? Los tumores obstruyen la luz, ¿no es cierto? Puede haber un tumor en duodeno, puede haber un tumor en yeyuno, puede haber un tumor en ilio. Entonces, para que nunca se olviden, chicos, todo lo que me va a cerrar el ingreso, el pasaje de alimento, o el pasaje de líquido intestinal, o el pasaje de las heces va a causar mayor dolor. Me explico mejor. El alimento pasa esófago, estómago. Tenemos ahí una válvula. ¿Cuál es esa cuando se produce el síndrome pilórico? Pilo, ¿no es cierto? Píloro cierra. Si yo tengo una lesión, primera porción de duodeno, se va a producir también un síndrome pilórico y el paciente va a tener dolor por distensión gástrica. Si tengo una lesión en yeyuno, en cualquier parte del yeyuno, el dolor va a ser menor, porque esta no me va a limitar. A diferencia de si yo tuviera otra lesión en ilion terminal, cerca a válvula iliocecal, también me va a causar mayor dolor. Entonces, el dolor va en relación también a la localización del tumor. No va a ser el mismo dolor y el dolor va a depender también del umbral del dolor que tenga el paciente. Invaginación. Para que nunca se olviden, chicos, y esto puede ser pregunta, de los tumores intestinales que tenemos, tanto los benignos como los malignos, dentro de los benignos uno de los más frecuentes son los lipomas. Y los lipomas se caracterizan por invaginación. Es muy frecuente encontrar, cuando se hace una laparotomía, cuando no se llega al diagnóstico, encontrar un tumor invaginado, y tu diagnóstico al mirar va a ser, esto es probablemente un lipoma, porque eso es la mayor presentación de los lipomas. Los lipomas se presentan así, como invaginación. El tumor crece, y crece de tal manera que se mete dentro del mismo intestino y causa obstrucción. Al causar obstrucción, el paciente tiene dolor, y obviamente se debuta como un cuadro de obstrucción intestinal. En los tumores malignos es muy infrecuente que se dé una invaginación. ¿Por qué, chicos? ¿Cuál es la característica del tumor maligno? ¿Qué es lo que caracteriza a las células malas? Un rápido crecimiento, ¿no es cierto? ¿Y por qué se produce ese rápido crecimiento? Por la angiogénesis, perfecto. Y además, este rápido crecimiento, yo tengo un tumor de 15 centímetros. Este tumor de 15 centímetros va a seguir creciendo, pero también se va a necrosar adentro, porque ustedes saben que la irrigación del tumor es periférica. La irrigación del tumor es periférica. Cuando ustedes vean imágenes de tomografía y cuando vean arteriografías, van a ver que el tumor tiene una irrigación periférica, no central. Por eso los tumores grandes se van a caracterizar por necrosis central.
Entonces, ese es otro plus que nosotros tenemos cuando vemos tomografía y veo una lesión grande que me capta contraste y que tiene necrosis central. Yo estoy hablando de probablemente una lesión neoplástica. Entonces, es muy infrecuente que un tumor me dé una invaginación, porque el tumor va a crecer, va a invadir estructuras. No se va a el tumor crece en cuanto a el crecimiento es vertical, no horizontal, en una lesión maligna. Entonces, es muy infrecuente que se dé una invaginación en un cáncer. Más frecuentes en los lipomas. Pérdida oculta de sangre. ¿Cómo se llama el examen que nosotros pedimos cuando quiero ver sangre oculta en heces? ¿Nos va a servir para intestino delgado? No, no es cierto, no nos va a servir para intestino delgado. Hemorragia franca. Ahora, esta hemorragia franca se puede presentar ¿de qué forma? Nos habíamos conocido cómo se presenta la hemorragia del tubo gastrointestinal superior en el intestino. Como melena, ¿no es cierto? Entonces, en un cáncer, en un cáncer maligno de intestino delgado también se pueden presentar melenas. Las melenas no son exclusivas de un sangrado a nivel de estómago. Pérdida de peso. Es muy infrecuente que se dé pérdida de peso en lesiones benignas. Es mucho más frecuente que la pérdida de peso se dé en las lesiones malignas, como ven en el cuadro, ¿no? En más del 50%. Algunas literaturas refieren que en intestino delgado la presentación de pérdida de peso, la caquesis es mayor, más del 70%. Masa abdominal palpable. Por eso es que es de difícil diagnóstico, chicos. Llega un paciente de emergencia obstruido y generalmente, ¿cómo es un cuadro de obstrucción intestinal? ¿Cómo es un cuadro? El paciente llega con el abdomen distendido, vomitando, ¿no es cierto? Cuando llega un paciente con tumor de intestino delgado, generalmente el paciente no llega distendido. Y el paciente puede estar varios días simplemente con un dolor abdominal difuso, tipo cólico. Y al paso de los días le damos de que el paciente tolera muy poco la comida, tiene dolor, y luego el dolor pasa, otra vez vuelve el dolor pasa y el paciente va perdiendo peso, ¿no? Hacemos tomografía y a veces en la tomografía no es el mejor estudio para identificar estas lesiones. Entonces pasa que pedimos tomografía y no encontramos lesión. Y por eso es que se hace el diagnóstico de tumores delgados, generalmente implica un reto para el cirujano. Hay 3 síntomas que son importantes que ustedes deben saber. ¿Cuándo los síntomas de intestino delgado se convierten en urgencia? Cuando el tumor se perfora, cuando el tumor sangra y cuando el tumor obstruye. Todos los demás síntomas son síntomas que no implican urgencia para el cirujano. Pero si yo tengo un tumor que está perforado, ¿cómo me voy a dar cuenta, chicas, que un tumor se ha perforado? Mi hospital no tiene tomógrafo. ¿Qué examen yo pido para saber que ese paciente, yo lo examino, no tiene el abdomen distendido, no me está tolerando dieta, pero tiene mucho dolor a la palpación? ¿Qué examen pido? Yo no tengo tomografía. Estoy en mi centro de salud, cuando ustedes vayan a hacer su salud, están en su centro de salud, les llega un paciente con dolor abdominal. Solo tienen rayos X. ¿Qué examen pide? Para ver neumoperitoneo. ¿Qué examen pide? Una radiografía simple de abdomen, de pie. Es el estudio más básico. Yo voy a ver ahí neumoperitoneo. Tengo tomografía mucho mejor, el tomo se ve mucho mejor. Entonces, cuando yo tengo una perforación, ya sea por cualquier víscera hueca, yo tengo que encontrar neumoperitoneo. ¿Cómo voy a ver el sangrado, chicos? Clínicamente y laboratorialmente. Clínicamente, mi paciente va a tener anemia, ¿no es cierto? Le voy a ver con las mucosas pálidas. Y laboratorialmente la hemoglobina va a ir en descenso. Ingresa con una hemoglobina de 10, al siguiente control va a estar en 8, el siguiente control va a estar en 6, sigo transfundiendo, sigue bajando la hemoglobina. Y la obstrucción, ya hemos conversado que la obstrucción a nosotros suele a veces confundirnos. Muchas veces pensamos que el paciente no está obstruido, porque incluso a veces pasa que el paciente te tolera la dieta y no te vomita, pero te das dando cuenta que lleva 3-4 días sin hacer deposición y tiene los 3-4 días con dolor tipo cólico. El rubor. Esto es muy importante, chicos. ¿Quiénes me van a presentar rubor? ¿Qué paciente me presentaría? ¿Qué tumor me condiciona rubor? Excelente. Los tumores neuroendocrinos, los carcinoides, ¿no es cierto? ¿Por qué? Liberación de... ¿Qué elemento yo doso para...? Hay otros. La 0. Serotonina. Y la 5-hidroxi. 5-hidroxi. ¿Qué elemento yo doso para hacer mi diagnóstico de tumor carcinoide? No solo de intestino delgado, estamos hablando que el tumor carcinoide se puede dar a nivel de todo el tubo digestivo, ¿no es cierto?
se originan las células de Cajal y dosamos para hacer su diagnóstico 5-hidroxi, indol acético y también vamos a dosar serotonina en sangre y en orina. Diarrea también es parte de los síntomas que se presentan en los tumores carcinoides. Listo, y de esta diapositiva lo que quiero que recuerden es los síntomas principales de emergencia: perforación, obstrucción y sangrado. Doctor, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de un tumor de intestino delgado? Si la tomografía no me sirve, si se creó la cápsula endoscópica. ¿Cómo creen ustedes que se hace este procedimiento? Ya están viendo una foto. ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Por qué se llama cápsula y por qué se llama endoscópica? Es una cápsula que se toma por la boca y endoscópica tiene una cámara. Luego, al paciente tiene un aparato que va tomando fotos. Incluso el paciente puede venir, toma su capsulita y se va a hacer sus actividades normales. Y luego regresa y nosotros ya accedemos a todas las fotos que ha tomado la cápsula. La cápsula tiene un problema. ¿A qué paciente en el que yo estoy sospechando que tiene un tumor de intestino delgado yo no le daría cápsula? Yo dispongo de cápsula, pero yo no le voy a dar a ese paciente. ¿Qué paciente sería? Exacto, un paciente en el que yo estoy pensando que está obstruido, porque la cápsula no va a pasar, se va a quedar. Entonces ese paciente lo voy a tener que laparotomizar. Y no por el tumor, sino para sacar la cápsula. Entonces es no invasiva. Obviamente que el paciente digiere la cápsula, pero no invasiva se refiere a que no entramos a sala de operaciones, no hacemos un corte. Es fácil de realizar, el paciente toma la cápsula. A la hora del procedimiento mi paciente puede tomar líquidos, a las 3 horas puede ingerir su dieta normal, ¿no? Y el problema de la cápsula es que no visualiza todas las lesiones, entonces no fue el mejor estudio, ¿no? Y otro de los problemas es que si nosotros queremos hacer diagnóstico, la cápsula no te toma biopsia, solo te muestra imágenes. Apareció otro estudio, enteroscopía con doble balón. Igual, ¿en qué paciente tampoco utilizo el doble balón? Igual, obstrucción. ¿En qué otro paciente por el doble balón tampoco lo utilizaría? Porque esto se infla, se desinfla. Es una de las emergencias que les comenté. ¿En cuál sería? Si yo tengo una lesión sangrante, ¿sería conveniente que pase una estructura y le esté lesionando más? No, ¿no es cierto? Entonces tampoco utilizo doble balón si tengo sospecha de sangrado o de obstrucción. Esta sí es una prueba invasiva porque vamos a tener que hacer requerimientos. A veces para utilizar el doble balón tenemos que sedar al paciente, a diferencia del anterior, que el paciente no tenía que estar sedado. Y algunas veces cuando no eres muy experto al realizar la técnica puedes complicar porque puedes aplicar mucha fuerza al inflar el balón y puedes producir mayor sangrado o puedes producir perforación, que nos ha pasado con nuestros amigos gastroenterólogos. Los tumores benignos. El tumor benigno más frecuente que menciona la literatura es el lipoma. Pero otro de los más frecuentes que se presentan a nivel de intestino delgado es el adenoma y se presenta tal cual están viendo en la imagen, ¿no? Esta es la imagen de un adenoma. Entonces, acá viene la pregunta: ¿el adenoma se tiene que operar? ¿Lo puede tratar un gastroenterólogo? ¿Lo tiene que tratar un gastroenterólogo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo trataría un gastroenterólogo? ¿Por qué operarías un adenoma? ¿Lo vigilas o lo operas o haces un procedimiento de resección del gastroenterólogo? ¿Qué harías? Vigilar. Vigilar. El adenoma es una lesión benigna. El adenoma no tendría por qué tratarse endoscópicamente o tendría que resecarse quirúrgicamente, ¿no? Ahora, se considera una lesión displásica, sí, porque hay varios tipos de adenomas. ¿Cuáles son los adenomas más peligrosos, chicos? Ustedes han estudiado también eso. ¿Cuáles son los adenomas más peligrosos que existen? Tenemos los tubulares, los vellosos y los tubulovellosos. Los vellosos porque tienen mayor incidencia a progresión a cáncer, ¿no? Entonces, si yo encuentro, ahora doctor, si encuentras una lesión, un adenoma velloso de más de 2 centímetros, ¿indica resección? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo primero que haríamos? Tenemos un gastroenterólogo, tú eres gastroenterólogo, has encontrado un adenoma de 2 centímetros y le has tomado biopsia, ¿ya? Y el paciente regresa a tu consultorio con un resultado que dice
displasia moderada. Ese paciente se queda contigo a vigilancia, le haces resección endoscópica o lo mandas con el cirujano. A ver, otro. A ver, tú. ¿Cómo te llamas? Johnny. Johnny. ¿Qué harías tú? Cirujano. Lo mandas con el cirujano. Listo. ¿Qué harías tú? Yo creo que también me daría. Lo mandas. ¿Alguien a este paciente lo vigilaría? Es una lesión displásica. Yo he hablado de displasia. Cuando nosotros chicos, y esto es para todos los cánceres, creo que por ahí vamos conversando, a veces nosotros escuchamos metaplasia, displasia. Cuando hablemos de cáncer de cuello uterino vamos a hablar de LIE, ¿no es cierto? LIE de bajo grado, LIE de moderado grado, LIE de alto grado. El LIE de bajo grado se conoce como displasia leve, el de moderado grado displasia moderada, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos, estas son lesiones precancerosas, no son cáncer. Entonces, si yo tengo una displasia, lo que tengo que hacer es vigilarla, pero de forma estricta. Ahora, ¿puedo una displasia? Porque van a haber algunos pacientes en los que no se pueden hacer algunos procedimientos por morbilidades que tienen propias. En esos pacientes sí indicamos resección endoscópica, pero no va más cirugía. Cuando yo hago una resección intestinal o cuando hago una gastrectomía, o cuando hago una colectomía, cuando yo tengo un diagnóstico de un carcinoma, no cuando tengo el diagnóstico de un cáncer, pero estas lesiones son preneoplásicas, no son cáncer. Generalmente los pacientes que tienen adenoma, el hallazgo es cuando van a un chequeo, ¿no? Se hacen su endoscopía o tienen su gastritis, se van a hacer su endoscopía y les encuentran un adenoma en duodeno. ¿Qué adenoma a mí me preocuparía y con el cual yo tendría que ser mucho más estricto en el seguimiento? ¿Qué localización, si estoy hablando de duodeno, qué localización del duodeno es la más peligrosa? ¿Cuál? ¿Qué porción? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta? ¿Qué porción del duodeno es la más peligrosa para todos los tumores y que implica hacer la cirugía más grande que existe en la oncología? Segunda porción del duodeno. Porque ¿qué operación tengo que hacer si encuentro un tumor en segunda porción del duodeno? Operación de Whipple, ¿no es cierto? La duodenopancreatectomía cefálica. Entonces, a ese adenoma sí le presto atención. Ese adenoma tengo que hacerle un seguimiento estricto o resección endoscópica. Solo tengo eso. Y como ya hemos visto, ¿no? Tenemos histológicamente tubulares vellosos y tubulovellosos. Los vellosos son los menos frecuentes, tienen degeneración maligna en un 40-45%, y como han visto acá se encuentran en la segunda porción duodenal, ¿no? Segunda porción de duodeno. Esos son los que yo le tengo, paciente que va con el gastroenterólogo y tiene ese. Les digo a esos chicos porque ustedes van a tener familiares que se van a hacer endoscopía, amigos que se van a hacer endoscopía. Entonces ustedes tienen que saber que si encuentras cualquier familiar que tenga una lesión en segunda porción de duodeno, tiene que hacerse un seguimiento estricto o tiene que hacerse un procedimiento de resección endoscópica. ¿Listo? Ahora, ¿hasta qué tamaño yo puedo hacer una resección? Porque estamos hablando ya acá del tratamiento, ¿no? Generalmente las resecciones endoscópicas suelen ser menores de 3 centímetros y acá estamos exagerando. Incluso las guías actualmente están hablando de resecciones endoscópicas por debajo de 2 centímetros. Ya ha pasado 2 centímetros o 2 centímetros, incluso en el cáncer, lesiones mayores a 2 centímetros ya están yendo a tratamiento quirúrgico, ¿no? Por lo que esto es una lesión benigna, podría considerarse hasta los 3 centímetros para poder indicar el tratamiento quirúrgico. Habíamos hablado que el lipoma es una de las lesiones más frecuentes que se presentan a nivel del intestino delgado. La localización más frecuente del lipoma es el ilio. Y estas lesiones son lesiones mesenquimales. Los lipomas son de muy rara presentación, ¿no? Esta es una imagen de un paciente que nosotros operamos en el hospital, el resultado de la patología. Cuando nosotros lo vimos macroscópicamente, la patóloga nos mandó la foto, ¿no? Entonces ustedes ven una foto donde se ve tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico macroscópico estaba hecho. Los lipomas, los adenomas, no suelen dar síntomas porque no suelen crecer mucho. Los adenomas, los lipomas sí suelen crecer y por eso pueden causar intususcepción, ¿no? Igual, el diagnóstico cápsula endoscópica,
Muy pocos centros cuentan con el enteroscopio para hacer el diagnóstico, ¿no? Acá viene otra pregunta. Cuando nosotros hacemos el estudio de endoscopía digestiva, ¿ustedes ya han hecho gastro? ¿Han rotado por gastro? ¿Todavía? Cuando se hace la endoscopía, ¿hasta cuánto del duodeno yo puedo ver? ¿Puedo ver todo el duodeno? Generalmente, ¿hasta qué porción se ve? Ustedes que han ido al hospital y han leído las endoscopías de los pacientes. ¿Se puede ver yeyuno en una endoscopía? Generalmente logran ver los gastroenterólogos hasta segunda porción del duodeno, ¿no? Y cuando hacemos una colonoscopía, ¿se puede ver intestino delgado? ¿No? ¿Quién dice que sí? ¿Alguien ha leído una colonoscopía? Cuando vayan a sus prácticas en el hospital, estoy seguro que en cualquiera de sus prácticas van a encontrar un paciente que le han hecho colon. Van a leer y sí se puede ver intestino delgado, pero la única porción del intestino delgado que van a poder leer en una colonoscopía es el ilio, porque pueden llegar a ver hasta 10 a 15 centímetros de válvula iliocecal. Entonces sí se puede ver, pero no vas a ver el intestino delgado en su total extensión, ¿no? Leiomioma. El leiomioma es otra lesión mesenquimal benigna también que se presenta en el intestino delgado. Endoscópicamente la vas a ver como una lesión única y definida. Es muy raro que existan varios leiomiomas, a diferencia de otra lesión mesenquimal que se da en el útero, que también es una lesión mesenquimal, de la familia de los leiomiomas. Y está ahí el nombre, de los miomas uterinos, ¿no es cierto? Los miomas uterinos no se caracterizan por ser únicos, pueden ser múltiples. Los leiomiomas intestinales generalmente son únicos, no son múltiples. Y se caracterizan por ser una proliferación de células musculares lisas, por eso se habla de tejido mesenquimal. Ahora, se vio en algunos pacientes, porque eso no indicaba que los leiomiomas tenían como mucha clínica del sangrado, ¿no? Los pacientes que tenían leiomiomas debutaban en el cuadro clínico con sangrado. Esto es controversial porque hay otras guías en las que hablan que los leiomiomas son de pacientes asintomáticos y que clínicamente no presentan anemia. Otra de las lesiones que vamos a encontrar son los hemangiomas. Los hemangiomas son lesiones benignas que se pueden presentar y obviamente es una lesión dependiente de vasos. La localización más frecuente, para que ustedes no se olviden, chicos, adenomas, lipomas se presentan en ilio. Los hemangiomas se presentan en yeyuno ilio. Presentación más habitual generalmente yeyuno. Y estos hemangiomas, obviamente, como dependen de vasos, suelen crecer, se hacen un atrapamiento, a veces por el tamaño, suelen crecer muy grandes los hemangiomas, y una característica en su clínica es que producen anemia ferropénica. Pueden presentar también sangrado oculto. El tratamiento del hemangioma es quirúrgico, es cierto, pero actualmente la medicina está cambiando y para bien de los cirujanos y para bien de los pacientes se está entrando a tallar mucho el intervencionismo. Entonces, como les comentaba mi grupo en la mañana, antiguamente todo era con cirugía, actualmente se hace mucho intervencionismo. Entonces, yo podría dejar de operar a un paciente en ciertas condiciones y proponerle hacer un tratamiento conservador, embolizar. Ustedes han debido escuchar también ese término, lo han debido leer o lo han debido de ver en sus prácticas, ¿no? La embolización. Entonces, se emboliza sustancias esclerosantes, uno para que la lesión no crezca más, y se hacen controles para ver si la lesión que ya le ha embolizado y se ha aplicado la sustancia esclerosante va disminuyendo de tamaño. Si nuestro objetivo al mes no se cumple, obviamente vamos a tratamiento quirúrgico. Entonces, para que ustedes no se olviden, en los tumores de intestino delgado vamos a tener lesiones benignas y malignas. Dentro de las benignas depende de toda la estirpe epitelial. ¿A cuáles vamos a tener, chicos? De los que ya he mencionado. ¿Cuáles son los epiteliales? ¿Cuáles son los mesenquimales? Los vasculares, el hemangioma. Mesenquimal, leiomioma. Epitelial, ¿cuál? Los adenomas. Muy bien. Y hay otro que no he mencionado que es sumamente raro, que sería de otra estirpe. ¿Cuál nos falta? ¿Qué estirpe nos falta? Epitelial, mesenquimal, vascular. ¿Qué estirpe nos falta?
nerviosa, ¿no es cierto? Cuando es benigno se llama neurolimoma y cuando es maligno se llama schwannoma, pero son extremadamente raros. Entonces, dentro de las afecciones cancerosas más frecuentes del intestino delgado están los adenocarcinomas y está en orden de frecuencia tal cual ven en el cuadro. Los carcinoides, los sarcomas y los linfomas. Dentro de los sarcomas vamos a hablar de los GIST, ¿no? Y los linfomas que están aumentando. Lastimosamente está aumentando mucho la patología en cuanto a linfomas. Estamos teniendo... Ahora, los linfomas, no crean que solo se pueden presentar en adultos, ¿no? Los linfomas, hay una presentación que se puede dar en niños. En cuanto al adenocarcinoma de intestino delgado. Si hablamos de los tumores malignos, el más frecuente de intestino delgado es el adenocarcinoma, que supone el 40-60% de toda la estadística de las neoplasias malignas. Es más frecuente en hombres, es decir, que si yo tengo una paciente mujer en la que estoy sospechando una lesión de intestino delgado, probablemente esa paciente tenga un mal pronóstico. Y si esa paciente que ha entrado a mi servicio y vamos a operarla y el resultado sale positivo y es una paciente joven, también va a tener mal pronóstico, porque estas lesiones son más frecuentes en pacientes adultos mayores. Entonces, todo lo que salga de lo frecuente implica en el pronóstico del paciente oncológico. Se localiza principalmente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal, cuando hablamos de adenosea. Entonces, Rocklin y Lemire establecieron diferencias en cuanto a la sintomatología, ¿no? Nos hablaron de síntomas frecuentes y decidieron separarlos. El primer cuadro clínico, ¿cómo se presenta? Acá es importante tomar en cuenta esto porque lo podemos confundir con un tumor carcinoide del intestino delgado, porque en el carcinoide también se va a presentar diarrea. Entonces acá tenemos que ser minuciosos con las características, ¿no? Este paciente puede presentarme diarrea y no por eso voy a pensar que es un carcinoide. En el segundo cuadro clínico los pacientes debutan con obstrucción. Ya hemos visto que la obstrucción no es tan fácil de diagnosticar cuando se habla de un tumor de intestino delgado. Y en el tercer cuadro clínico lo más importante es la hemorragia. Todo lo demás se deriva de la hemorragia, ¿no? La debilidad, la melena. Entonces, de acuerdo a eso se hacen las frecuencias. Lo más frecuente, como hemos visto, es dolor abdominal, náuseas, vómitos, que no se presentan en todos los pacientes con tumor de intestino delgado. Van a presentar hemorragia digestiva, que se va a presentar como melenas. Ahora, algo que también se ha visto, que está aumentando en frecuencia y que va a cambiar en unos años la estadística, es la ictericia. Está aumentando mucho patología a nivel de segunda porción del duodeno. Y cuando hay lesiones a nivel de segunda porción del duodeno, ¿qué pasa? Se estanca la bilis y esto genera ictericia. No permite el pasaje de la bilis y esto genera la ictericia en nuestros pacientes. Entonces, acá es un resumen que he hecho de las manifestaciones clínicas de obstrucción intestinal, en la frecuencia en la que se presenta cada uno, ¿no? Dicen que lo más frecuente es la obstrucción intestinal y por eso viene a ser un reto para nosotros. Las hemorragias digestivas, nosotros hemos visto en frecuencia que la mayoría de los pacientes de intestino delgado con tumores han debutado en nuestro hospital con obstrucción y con hemorragia digestiva, ¿no? Hemos tenido solamente un caso de un paciente que nos hizo un carcinoide de intestino delgado. Y este síndrome general neoplásico está en todos los cánceres, ¿no? Esto es característico de todos los cánceres. Para que no olvidemos que está aumentando mucho la incidencia de tumores en la segunda porción del duodeno, ¿no? Se obstruye la papila y no permite la salida de bilis, esta aumenta y se produce la ictericia en nuestros pacientes. Y son ictericias que no responden bien al tratamiento, a diferencia de la ictericia que se produce en un cáncer de vía biliar. ¿Cómo llego al diagnóstico? Ya habíamos mencionado de las lesiones benignas, ¿no es cierto? Entonces, algo que no habíamos mencionado del diagnóstico de las lesiones benignas es que nosotros podemos hacer uso de contrastes, ¿no? Podemos solicitar si mi hospital es un hospital que no cuenta con un tomógrafo, si estoy haciendo mi serum, porque ustedes en unos años van a hacer su serum y van a ser muchos de ustedes jefes de su centro de salud, sí cuentan con rayos X. Todos los centros de salud tienen rayos X, entonces ustedes podrían solicitar un estudio valitado, ¿no? El estudio valitado ayuda, sí, siempre y cuando la lesión generalmente no
Generalmente la lesión esté en duodeno, segunda porción, y cuando las lesiones están en hilo. Se ha visto que el tránsito varitado no ayuda mucho en las lesiones de yeyuno. La duodenografía hipotónica es con una solución hipotónica. Antiguamente se utilizaba, actualmente ya no se utiliza. La fibroendoscopía, ¿no? Que habla acerca del uso del endoscopio rígido, porque también hay endoscopio flexible. Y obviamente que lo que todo oncólogo necesita para poder indicar un tratamiento es la biopsia. Yo no puedo indicar un tratamiento si no tengo biopsia, y esto es importante. Hemos tenido nosotros a veces que entrar a operar sin diagnóstico, a veces de biopsia, porque no ha sido fácil obtenerla por los medios de apoyo al diagnóstico y hemos tenido que laparotomizar a nuestros pacientes. Pero esto es muy controversial cuando tenemos la sospecha de un linfoma. ¿Por qué? ¿El linfoma de primera intención es quirúrgico? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de todos los linfomas? ¿Cuál es, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se trata un linfoma? Con quimioterapia. ¿Cuál es la quimioterapia? CHOP, ¿no? ¿Qué significa CHOP? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, uno de los componentes es vincristina, otro de los componentes ciclofosfamida, otro prednisolona, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en el que estamos sospechando el linfoma y nosotros tenemos que entrar a operarlo, nos ha pasado muchas veces en el hospital que hemos tenido que operar a un paciente que debe ir a quimio, porque según los estudios, según su clínica, estaba parcialmente obstruido, no estaba totalmente obstruido, y por junta médica se dispuso que entráramos a laparotomizar. Resultado de patología, linfoma. El paciente no hubiera necesitado una cirugía, pero por eso les comento que el diagnóstico en intestino delgado es muy complicado hacerlo. Obtener un resultado de biopsia sin a veces laparotomizar al paciente es muy complicado. Entonces, a partir de ahora les voy a mostrar unas imágenes que es importante que ustedes vean. Este es, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, es un estudio varitado, ¿no? ¿Dónde estaría el cáncer en esta zona, no? Donde está señalando la flecha. Esto es otro estudio importantísimo donde se ve. Esto uno pensaría, si uno no está muy relacionado con imágenes, uno pensaría que esto es colon, ¿no es cierto? Pero esto es intestino delgado, y acá es donde está el tumor. Igual acá, ¿no? Todo esto es intestino delgado, y obviamente que la parte que está cefálica a la lesión es la que se va a dilatar, y la parte que está caudal es la que va a colapsar. La tomografía computarizada sí nos ha ayudado cuando hemos tenido monstruosidades para operar, ¿no? Cuando son lesiones grandes, evidentes, nos ha ayudado, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? En este lado, ¿no? Nosotros vemos, acá está la lesión. Ahora esta es una lesión que tiene contraste. ¿Por qué sé que tiene contraste? Porque la aorta y los riñones me están captando contraste. Entonces esta lesión es una lesión de intestino delgado. ¿Por qué sé que no es un tumor del retroperitoneo, que podría ser un diagnóstico diferencial, porque estamos atrás del retroperitoneo? Porque tiene aire. Entonces yo sé que es víscera hueca. ¿Qué víscera hueca está en relación a los vasos cerca a los riñones y no cerca al vaso ni al ángulo hepático? Es intestino. Muy bien. Entonces acá tenemos otra de las imágenes, ¿no? Esta es otra de las imágenes. Igual vamos a tener aire en la lesión porque es una víscera donde colon, intestino delgado, estómago tienen presencia de aire en su interior, a pesar de que veamos un tumor captador. Igual acá, miren chicos, toda la parte proximal, mira cómo se llega a dilatar. Se llega a dilatar que pareciera que fuera colon. Y esto que se ve acá es la zona que capta contraste. Esto en tomografía me indica que estoy frente a una lesión de alta sospecha de cáncer. Igual acá se nota mejor, ¿no? Tengo mi aorta captando contraste, los riñones captando contraste,
y tengo esta lesión captadora de contraste, que se nota claramente que me está obstruyendo el lumen y por eso me está causando dilatación proximal. Ahora, las lesiones de intestino delgado más frecuentes, que causan mayor metástasis, no son los adenocarcinomas, son los carcinoides, para que no olviden. Si yo tengo un paciente con un tumor carcinoide y ha metastatizado a hígado, a ese paciente yo lo voy a ayudar mucho sacando la lesión de intestino delgado y también tratando la metástasis. Muy diferente a un paciente que tiene un adenocarcinoma de intestino delgado y que tiene metástasis hepática. El pronóstico es completamente diferente. Ese paciente que tiene adenocarcinoma de intestino delgado y que tiene meta hepática va a tener peor pronóstico que el otro paciente. Así yo reseque la metástasis hepática. Entonces, ahora, ¿puede haber una lesión que metastatice a intestino delgado? Sí. El melanoma puede causar metástasis a intestino delgado. Ahora, uno no pensaría eso, ¿no? Entonces, es muy importante el examen. Eso nos recuerda que es muy importante el examen clínico cuando hacemos a nuestros pacientes, ¿no? Siempre revisar la piel. Y el melanoma es uno de los cánceres, ustedes saben, de piel que tiene el comportamiento más agresivo, es el que presenta mayor metástasis y el que tiene menor tasas de sobrevida, ¿no? Posterior al tratamiento, sea quirúrgico, sea con quimio o sea con tratamiento biológico. Entonces, esta imagen, estas imágenes que ustedes ven acá son metástasis hepáticas de un adeno-CA, ¿no? Prácticamente el paciente ya no tiene hígado, ¿no? Nosotros no podemos ofrecerle a este paciente tratamiento quirúrgico. Igual acá, no tenemos. Para nosotros poder operar a este paciente tenemos que hacer un examen que se llama volumetría hepática, ver cuánto de hígado remanente va a quedar y poderle brindar opción curativa, pero acá no hay hígado remanente. Entonces no se podría este paciente intervenir, tiene que pasar a quimioterapia y el pronóstico es muy malo. Entonces, generalmente los adenos-CA cuando son metastásicos el pronóstico es malo. Ya sabíamos que en cuanto a incidencia es más frecuente, recapitulando en varones mayores de 55 años, es más frecuente en la raza negra. Cuando nosotros brindamos el tratamiento a nuestros pacientes, una vez que los operamos, pasan a tratamiento, pasan a control con los oncólogos médicos, ¿no? Y cuando los pacientes han superado los 5 años de sobrevida, generalmente estamos hablando de un paciente que posteriormente puede pasar a una vigilancia, tiene buen pronóstico, pero si a los 5 años de tratamiento el paciente va mal, no responde a la quimio, no se da la quimio al 100%, sino tenemos que bajar a un 50%, ese paciente no va a sobrevivir más allá de los 5 años, ¿no? Ya nos los ha dicho la estadística. Ahora, como nosotros habíamos hablado, es preocupante que los últimos consensos estén indicándonos que hay una incidencia alta de los tumores duodenales porque estos tienen peor pronóstico. Eso implica que un paciente que yo tenga una lesión en duodeno va a ir mal. Así yo le hago a Whipple, así los ganglios salgan negativos y no recibe quimio, ese paciente tiene un mal pronóstico. Y esto es lógico, ¿no? Tumores que sobrepasan los 5 centímetros tienen un mal pronóstico porque hablan de un CAI. Cuando ustedes roten en los servicios de oncología y tengan la oportunidad de tener los resultados de anatomía patológica y en algunos servicios puedan ver los resultados de inmunistoquímica, van a ver que dentro de lo que se pide en la inmunistoquímica figura el CAI-67. El CAI-67 es muy importante para nosotros porque nos habla de proliferación celular. Si yo tengo un CAI-67 de 10 y tengo un CAI-67 de 90%, me indica que el de 10 tiene mejor pronóstico que el de 90%, porque el de 90% me indica que las células están replicándose de forma muy rápida. Entonces ese paciente va a ir mal y ese paciente no es candidato a terapia biológica. Para eso nos sirve la inmunistoquímica, para eso nos sirve el saber estos datos. Ahora, cuando ustedes pasen por cualquier servicio de oncología, van a ver que en la presentación se tiene que especificar al cáncer con TNM. Yo no puedo decir es un tumor de intestino delgado y ahí queda, ¿no? Yo tengo que hablar del TNM y para el TNM, chicos, si ustedes saben anatomía, saben todo. Si ustedes saben anatomía, van a poder entrar a la sala de operaciones, no se van a perder cuando el cirujano esté hablando. Si ustedes saben anatomía, van a poder hablar sobre los síntomas, van a poder hablar sobre el tratamiento y sobre el estadiaje. ¿Para qué sirve una clasificación TNM? De todos los cánceres sirve para estadiar. ¿Qué es estadiar?
Es lo que me preguntan todos los pacientes. Doctora, quiero saber cuán avanzado está mi cáncer. Ustedes con un resultado de anatomía patológica no le pueden decir eso al paciente. Para poderle decir al paciente si su cáncer está avanzado, cuánto de sobrevida tiene, aunque suene duro, a veces tenemos que decirlo, porque a veces tenemos que ser honestos con el paciente y con la familia. Entonces necesitan el TNM. ¿Qué es el TNM? T tiene que ver con el tumor primario, N tiene que ver con los ganglios y M tiene que ver con metástasis a órgano distal. Entonces, en el cuadro es muy fácil, ¿no? Cuando hablamos de TNM de intestino delgado es facilísimo. T1, recuerden, serosa, nosotros sabemos que el intestino delgado tiene de capa muscular, ¿no es cierto? Circular y longitudinal, y tenemos la submucosa y la mucosa. Cuando hablamos de T1, nosotros nos vamos a ganglios. Te puede invadir mucosa, submucosa. Cuando hablamos de T2, ya nos vamos al músculo. Cuando vamos de T3, nos vamos a la serosa, y obviamente que T4 ya nos está sobrepasando serosa y a veces infiltra órganos cercanos. Y lo más fácil se da acá a nivel de los ganglios, ¿no? Ganglios regionales son los que están a nivel, obviamente, del duodeno, a nivel del yeyuno o a nivel del ilio. Y cuando es de 1 a 3 es un N1. Cuando es más de 3, generalmente 4 a 6, hablamos de un N2, ¿no? Y M1 es metástasis a distancia, cualquier órgano. Entonces el TNM de intestino delgado es muy fácil. En cuanto al tratamiento, y esto va a ser lo mismo si hablamos de adenocarcinoma, va a ser lo mismo si hablamos de linfoma, va a ser lo mismo si hablamos de carcinoide. El tratamiento es el mismo. Si yo tengo un cáncer de intestino delgado, el tratamiento de toda la patología gastrointestinal de primera instancia es quirúrgico, salvo excepciones. Excepciones es un paciente que a veces tiene que ir a neoadyuvancia, eso lo decidimos con los oncólogos médicos. Pero de primera instancia todo tumor gastrointestinal va a cirugía. Entonces, la resección quirúrgica radical implica esto. Y con todo el respeto que se merecen mis colegas cirujanos generales, a quienes yo respeto mucho, hay una diferencia cuando nosotros entramos a operar. A veces en cirugía general no toman en cuenta los ganglios, que para nosotros son sumamente importantes. ¿Por qué, chicos, es importante que cuando entren a operar un tumor de duodeno en el que sacamos todos los ganglios que corresponden a la cirugía de Whipple, o un tumor de hilo y sacamos los ganglios que están en toda la arteria hilo-biseco-apendiculares? ¿Por qué? Porque los ganglios me dan estadiaje, porque los ganglios me dan pronóstico, porque el ganglio me permite dar tratamiento. Nosotros tuvimos una paciente de 22 años que entró a operarse por cirugía, porque obviamente cirugía hace guardia, entró con un cuadro de obstrucción, un vólvulo de sigmoides, que no fue vólvulo, fue un cáncer de sigmoides, y no sacaron ganglios, sacaron como se opera, ¿no? Sacaron solo el sigmoides. La chica vino a nuestro consultorio con un resultado de patología donde no había ganglios, era un tumor de más o menos unos 15 centímetros. Se tuvo que decidir, ¿le damos quimio o no le damos quimio? Porque no tenemos ganglios, no sabemos si hay ganglios. Por la edad, porque ese era un factor de riesgo, se decidió dar quimio, la paciente fue muy mal. A los meses se hizo un control de tomografía, volvió a tener una lesión en la zona. Cuando entramos nosotros a laparotomizar, lastimosamente, ya había carcinomatosis, ¿no? Entonces, ¿a qué va mi comentario? Que el tratamiento de primera intención te puede curar, o el tratamiento de primera intención te puede condenar. Una cirugía que no implique ganglios implica que tú no vas a hacer un buen estadial. Implica que no vas a saber el pronóstico y no vas a saber a ciencia cierta si en verdad a ese paciente le correspondía ir a QT, RT o además biológicos, ¿no? Ahora, al ser de baja incidencia, generalmente cuando nosotros hemos tenido a los pacientes de cáncer de intestino delgado, estos han tenido una sobrevida de solamente un 30%. ¿Cuándo damos nosotros radioterapia paliativa? Y esto, chicos, les va a servir para todos los cánceres. La radioterapia va de la mano con quimioterapia. No son tratamientos generalmente coadyuvantes. ¿Qué significa eso? Que van después de la cirugía. Neoadyuvantes es antes de una cirugía. Pero cuando tú tienes un tumor, que a veces por la movilidad del paciente no puedes entrar a operar, y ese tumor te está sangrando, va a RT. Sea estómago, sea colon, obviamente recto ya está el protocolo, y intestino delgado no es la excepción.
Dentro de la quimioterapia que nosotros utilizamos para tratar a los pacientes con cáncer de intestino delgado, no se van a olvidar que les he puesto los frascos cisplatino y irinotecan. Para hablar del linfoma intestinal. El linfoma, lo que ustedes tienen que saber, que el paciente con linfoma se trata con quimio, ¿no? Ahora, si el paciente, obviamente, si no puedes llegar al diagnóstico y lo tienes que operar porque presenta lo mismo que presentaba cualquiera de las patologías que implicaban urgencia, como les expliqué, perforación, sangrado o obstrucción, bueno, en esos casos tienes que operar, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un linfoma intestinal, no solamente se va a presentar en adultos, también el linfoma intestinal se puede presentar lastimosamente en niños. Todavía nosotros no hemos tenido el reporte de casos en nuestro hospital, pero sí ha habido un reporte de un caso en Madre de Dios, ¿no? Tuvimos una teleconsulta y el resultado fue un linfoma intestinal en un niño de 8 años, ¿no? Obviamente que ahí entra a batallar ya también factores genéticos, ¿no? Y lastimosamente no hubo buenos controles prenatales. Estos criterios son importantes. Es muy importante que sepamos nosotros los criterios de Dawson para el diagnóstico de un linfoma intestinal. ¿Por qué, chicos? Porque cuando ustedes hablen de linfoma, el linfoma intestinal no es lo más frecuente. Lo más frecuente son las lesiones que se encuentran a nivel del mediastino. Lo más frecuente son las lesiones que se encuentran a nivel de cuello, en los ganglios, en la axila cuando palpas ganglios, en la ingle. Entonces, para que tú hagas un diagnóstico de linfoma intestinal, tiene que haber ausencia de adenopatía palpable. En el examen físico de ese paciente tú no le tienes que encontrar ganglios. Tiene que haber ausencia de adenopatías mediastínicas. O sea, no puede haber adenopatía mediastina si tú quieres hacer un diagnóstico de linfoma intestinal. Porque, ¿qué pasa? Si yo encuentro ganglios palpables, si yo encuentro adenopatías mediastínicas, voy a hablar de un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Y no va a ser, obviamente, un linfoma que se originó en el intestino. Lo del intestino es meta. Listo, entonces ahí te cambia el diagnóstico, te cambia el pronóstico. Y ¿cómo haces un diagnóstico? Acá sí nos ayuda la tomografía. Creo que el grupo que sube conmigo han visto, ¿no? Los conglomerados ganglionares pueden crecer a dimensiones horrorosas. Pueden llegar a haber conglomerados ganglionares que lleguen a medir 15, 20 centímetros de diámetro. Como les comentaba, hay dos síndromes cuando hablamos del linfoma a nivel intestino delgado: el síndrome occidental y el linfoma mediterráneo. Este es el que yo espero nunca ver, porque afecta a los niños menores de 10 años. Este es el que se presentó en Madre de Dios. También puede afectar a adultos mayores de 40 años. Se va a presentar como una masa tumoral, ¿no? En este niño era un niñito que no ganaba peso y que vomitaba y vomitaba y vomitaba, y obviamente pues no tenía ninguno de los ganglios. El niño empezó a tener anemia y lo refirieron al hospital, ¿no? Posterior a la teleconsulta. Los linfomas generalmente se van a presentar por obstrucción y hemorragia. Esa es la presentación que tienen, ¿no? Y cuando son niños se presenta con mala absorción. Esto es parte de los factores no modificables que habíamos hablado al comienzo. Y los lugares de presentación más frecuentes son duodeno y yeyuno proximal. Esta clasificación de Ann Arbor la van a encontrar en todos los linfomas, ¿no? Pero no es lo más relevante cuando hablamos de intestino delgado. Se tiene que colocar, pero lo más importante es la de Dawson. El diagnóstico, generalmente cuando nosotros hemos diagnosticado, hemos hecho uso de la tomografía y hemos tenido que entrar a cirugía, ¿no? Ese es uno de nuestros pacientitos, pero ese es uno de los adultos. Como les digo, no hemos tenido todavía. Acá hay mucho cuidado. Cuando ustedes encuentren este término, biopsia intestinal, no significa que yo voy a entrar y voy a tomar una muestra. Si este es el tumor, yo no voy a tomar un pedacito de este, no. Está mal este término. Biopsia intestinal implica que yo voy a hacer la resección intestinal, pero así es como lo mencionan cuando hablan de diagnóstico, ¿no? Cuando hablan de diagnóstico, ahora, sí podría tomar una biopsia intestinal si hago una colonoscopía y estoy pues en los 10 a 15 centímetros, y se puede tomar una biopsia por endoscopía, ¿no? O estoy haciendo una endoscopía digestiva alta y estoy en duodeno y puedo tomar una biopsia arriba, ¿no?
Pero nunca vamos a hablar de una biopsia intestinal acá, afuera, ¿no? A nivel de serosa, eso no se hace, no se hace. Puedo tomar una biopsia de intestino o de colon, pero por dentro, ¿no? Endoscópicamente. Entonces, a veces simularía como si fuera la dilatación de un aneurisma, miren. Yo sé que es ASA porque hay aire. Me doy cuenta que es ASA por aire. Sospecho que es cáncer porque capta contraste. Me doy cuenta que es ASA porque hay aire. Me doy cuenta de que es una lesión sospechosa porque capta contraste. ¿No? Igual acá, ¿no? Miren el aire. Capta contraste. Ahora, obviamente hay líquido en su interior, porque estamos hablando de intestino. Entonces, recapitulando, ¿no? Cuando yo opero cáncer, opero tumor y opero ganglios. ¿Cómo se llama esa cirugía? Si estoy operando a nivel del duodeno, es la UIP. Si estoy operando a nivel de yeyuno, ¿cómo la llamo? Resección yeyunal más linfadenectomía. Si estoy operando a nivel de ilio, no se va a llamar resección iliar. Generalmente, chicos, cuando nosotros tenemos un tumor en ilio, nosotros tenemos que, además de resecar ese segmento de ilio, tenemos que resecar colon derecho. Y eso tiene una explicación anatómica. Ustedes que han hecho anatomía, ¿por qué? ¿A quién fue el que más le gustó anatomía? Ustedes lo conocen. El que le fue mejor en anatomía, que le explicaba a todos en la clase. ¿No? ¿Por qué tendría que sacar colon derecho cuando tengo una lesión en ilio? Y eso estoy hablando para cualquier tipo de lesión. Si estamos hablando de anatomía. Dime, creo que tú sí sabes la respuesta. A ver. ¿Qué arteria? ¿Qué arteria es la que comparte irrigación, ilio, válvula iliocecal, colon ascendente? ¿Cuál? No. Sí está muy bien, la mesentérica inferior tiene que ver con la irrigación, pero hay una estructura arterial que comparte irrigación. Muy bien, ¿quién dijo? Muy bien. Es la arteria, para que nunca se olviden, chicos, es la arteria ilio, porque da irrigación al ilio, biseco, porque da dos ramas, a la parte anterior y posterior del área cecal, apendículo, porque da una rama al apéndice, cólica, porque da otra rama al colon ascendente. Entonces comparten la misma irrigación. Al compartir esa irrigación, cuando yo opero ilio distal, tengo que sacar el colon derecho. Ahora, puedo hacer una colectomía tratando de ahorrar el ángulo hepático, sí, pero al final se saca el colon con el ilio, cuando es una lesión dependiente. Entonces, el tratamiento va a depender de la zona donde se encuentre la lesión. Y en todos vamos a hacer linfadenectomía. Si yo opero una lesión de abdomen y no hago linfadenectomía, estoy haciendo una cirugía subóptima, que va a implicar en mal pronóstico para mi paciente, por lo que ya hemos explicado. Entonces vamos a apurar un poco porque creo que ya es hora, ¿no? En cuanto a los tumores neuroendocrinos, ya hemos hablado un poco, tenemos a los carcinoides. ¿Qué es lo más importante que ustedes deben saber? ¿Dónde se originan, chicos? Eso es lo que preguntan. ¿Dónde se originan? En las células enterocromafines, ¿no? El origen. ¿Qué síntomas presentan? Rubor, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Macroscópicamente cuando operan, esto sí es cierto. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir al patólogo y cortar nuestra pieza en ellos, se ven como unos nódulos amarillentos. Ahora, esta es una imagen donde se ve, ¿no? Rubor, sensación de bochorno, la diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos. En muy pocos casos hemos llegado a ver dificultad respiratoria. Diagnóstico, los que hemos visto en los anteriores, endoscopía, cápsula endoscópica. Resonancia magnética está mencionado, así lo mencionan las guías, está mencionado en varias guías, pero la resonancia magnética no tiene utilidad, salvo esta lesión tenga además metástasis hepática. Resonancia magnética, chicos, para que ustedes sepan, me sirve para hígado, vías biliares, por eso se pide colangioresonancia, me sirve para pelvis, pero no me sirve para intestino delgado, no es de utilidad, a pesar de que lo mencionan, no es de utilidad. Y obviamente lo que habíamos hablado, ¿no? Yo quiero medir serotonina en sangre, serotonina en orina y ácido 5-hidrol acético. Muy bien.
Esto es del estudio garitado, que ya hemos visto que se puede utilizar en todas las lesiones de intestino delgado, benignas, malignas, la tomografía computarizada. A diferencia de todas las lesiones, esta tiene una característica. Ustedes lo van a ver como una masa que no solamente capta contraste, van a ver que las lesiones de los carcinoides son bien hipervascularizadas y al ser muy hipervascularizadas captan más el contraste a diferencia de las otras lesiones. Si recuerdan las otras imágenes tienen una captación de contraste leve, pero este es mayor. El contraste se parece a los vasos sanguíneos. Tiene esa densidad en tomografía. Es muy característico de las lesiones carcinoides. Otro de lo característico es generalmente cuando yo tengo una lesión carcinoide en intestino delgado y al momento de hacer el diagnóstico generalmente, y para mala suerte de los pacientes, ya están con mente hepática, ¿no? Son lesiones son tumores bastante agresivos. Y acá está un resumen. ¿Qué es lo que hago? Si tiene una lesión menos de 1 centímetro, si tiene 1 centímetro, y dependiendo de dónde se encuentra. Es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de tumores carcinoides, generalmente el paciente ya tiene mente hepática, son de muy mal pronóstico. Dentro de los sarcomas, su mayor representante es el GIS. ¿Qué significa GIS? GIS significa tumor estromal gastrointestinal, ¿no es cierto? Entonces, es el tumor mesenquimal más frecuente. ¿Por qué se caracteriza el GIS? Las lesiones del GIS son lesiones exofíticas. Ustedes cuando van a entrar, miren, esto de acá, chicos, esto de acá es el hígado. Esto de acá, ¿qué estructura es esta de acá? Este es el vaso, riñoncito izquierdo, riñón derecho, aorta, cava. Miren qué hermoso se ve acá, esto de acá. Páncreas. ¿Qué estructura es esta? Estómago, muy bien. Tiene aire, tiene líquido, es estómago. Y esto de acá, miren, se nota, es evidente, miren, viene como una bolita que sale, ¿no es cierto? Característica tomográfica de los GIS. No encontré una imagen de intestino delgado, les he puesto la del estómago, que igual los GIS es más frecuente en estómago. En frecuencia sigue el intestino delgado. Pero esta es la imagen típica. Si ustedes ven esto en tomografía, es un GIS. Y cuando ustedes entran a operar, ¿cómo se ve el GIS? Se ve así, una lesión exofítica. Una lesión exofítica. Muy bien. Lo mismo, si yo voy a operar a un paciente con GIS, o está sangrando o está obstruido. Ahora, los GIS pueden tener un comportamiento benigno, un comportamiento borderline y un comportamiento maligno. El borderline es de mucha discusión. Hay consensos, hemos tenido en el ASCO del año pasado también ha habido debates sobre el GIS borderline, pero en resumen, los GIS se operan cuando tienen hemorragia y obstrucción. Se origina en el tejido mesodérmico y el GIS es uno de los mayores representantes de los tipos de sarcoma, pero el más frecuente es el leiomyosarcoma de intestino delgado. Ahora, esta imagen es porque nosotros podemos ver los diferentes procedimientos quirúrgicos que se hacen cuando yo tengo GIS, ¿no? Puedo hacer una resección en cuña. Ahora, esto es importante. Cuando es GIS, yo puedo hacer esto, que se ve en imagen. Puedo hacer una resección en cuña, puedo hacer una resección local, puedo hacer una resección con preservación de estómago, a diferencia del adenocarcinoma que yo tenía que hacer Whipple, ¿no? ¿Por qué? Tiene una explicación también en la anatomía. Los adenocarcinomas hacen metástasis ganglionar, los GIS no. Entonces, al no hacer metástasis ganglionar, esta es la excepción de los tumores que yo no es necesario que yo haga linfadenectomía. Entonces, como no tengo que hacer linfadenectomía, puedo hacer una resección en cuña o una resección segmentaria. Esa es su diferencia de tratamiento en relación a los otros tumores. Y acá hay más fotos en tomografía. Bueno, lastimosamente, cuando hacen meta, también hacen lesiones muy... acá igual ya no se ve hígado, miren. Y acá esto es una lesión exofítica de un GIS. Igual, miren cómo capta contraste. Esta es una meta
y tiene la captación de contraste periférica, igual acá. Metal con captación de contraste periférica. Más imágenes. Esta ya es una imagen de... Esto no es tomografía, ¿esto qué es, chicos? Resonancia magnética. Listo, y esta es la bibliografía donde he obtenido toda la información que les he expuesto. Espero que les haya servido de la clase de hoy. Si tienen alguna duda. Muy bien, chicos, ha sido un gusto y nos vemos en prácticas. Hasta luego. Chicos, chao.